Bien, bueno, estamos todos viendo la pantalla de inicio del AutoCAD. Dentro de esta pantalla podemos ver este sector acá, es el trabajo práctico digamos, el trabajo que estuvimos haciendo la clase pasada, del relevamiento, donde a partir de un dibujo a mano alzada del relevamiento de una habitación construimos en AutoCAD el plano, ¿sí? Bueno, la idea de esta clase es ver un poco más en profundidad algunas herramientas, ver el tema de las propiedades de los elementos que tenemos en el dibujo. Después ver ver cómo trabajamos en el espacio modelo y el espacio papel, que son dos formas, digamos, dos visualizaciones que tiene el AutoCAD del dibujo. Vamos a ver qué significa cada cosa. Y después vamos a abrir otro dibujo y traer elementos del dibujo nuevo al dibujo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Como copiar y pegar, digamos, de un dibujo a otro en AutoCAD. De manera de poder introducir elementos que ya dibujamos, como pueden ser cartelería, símbolos, y pueden ser otros elementos como puertas, ventanas, etc. Lo traemos de un dibujo que ya tenemos, lo utilizamos en el nuevo dibujo. Sería como ir armando cada uno de ustedes un banco de elementos para después incorporar a los dibujos. Otra cosa que vamos a hacer es a poner el marco en el dibujo, el rótulo, para la impresión de nuestro plano. Terminaríamos hoy con una impresión en PDF de este plano que estuvimos dibujando. Bueno, arrancamos entonces. Bien, arrancamos entonces con este plano. Lo primero que es el plano relevamiento 1, ¿no es cierto? Abrí el AutoCAD. Esta es la primera pantalla que aparece, el inicio. Y tocamos el plano sobre el que habíamos estado trabajando. Toco el plano sobre el que había estado trabajando y me va a aparecer el dibujo tal cual lo dejé yo la clase pasada. Bien. Bueno, acá teníamos las capas sobre las que habíamos trabajado. Esas capas, ¿se acuerdan ustedes? Les habíamos definido colores, habíamos puesto activa la capa de cotas, ¿sí? Que era la última que habíamos estado trabajando. Pero bueno, yo lo que quiero ver ahora es, por ejemplo, esta capa de cotas. Fíjense que me aparece un número que no representa lo que yo quiero ver, o sea, dice 4.0000. Yo acá quiero que diga 4 metros, que es el ancho de esta habitación. Para eso voy a tener que editar las propiedades de la cota. Yo, para editar las cotas, voy a entrar al menú acotación, ¿sí? Acotar. Entonces aquí tengo el estilo de cota con el que estoy trabajando, ¿sí? El estilo de cota estándar. Este es el estilo de cota estándar. Fíjense, toqué el estilo de cota con el que estoy trabajando y me aparece cómo está definido ese estilo de cota, ¿no? Me muestra cómo todos los elementos de acotación que tengo y cómo se verían cuando yo estoy acotando. A esto yo lo quiero modificar. Voy a tocar modificar. Vamos a modificar el estilo de cota estándar de este dibujo. Bien, al tocar modificar, me aparecen, bueno, una serie de ventanas
en las cuales puedo tocar cada elemento que compone la cota. En este caso puedo ver, por ejemplo, en el texto, puedo ver la altura del texto, puedo modificarla, hacerlo más chiquito. Por ejemplo, acá dice que el texto es de 0.18, yo lo voy a dejar en 0.1, o sea, lo voy a achicar a este texto. Bueno, dejaré más o menos igual puedo cambiar, fíjense, voy a las flechas, puedo cambiarle el tamaño a las flechas, ¿no? Achicarlas a las flechas, ¿sí? De acá las puedo achicar. Las marcas del centro, que serían esta diferencia que tengo yo entre, digamos, en el texto, puedo separarlas, las líneas de corte. Bueno, puedo tocar todos los elementos. Yo voy a ir ahora a las unidades, a las unidades principales. Acá es donde se define el número, cómo está armado. Fíjense que aquí el número dice 4 puntos y 4 ceros más. Eso es en la precisión en la que estoy trabajando. Yo puedo bajar eso, ¿sí? Puedo bajarlo también aquí en el redondeo, para que me aparezcan menos, a ver, vamos a poner, me aparezcan precisión 0.00, quiere decir metros, decímetros, centímetros, para que me aparezca hasta el centímetro. Normalmente en las construcciones civiles se trabaja al centímetro. Si estuviéramos trabajando en ingeniería mecánica, trabajaríamos con milímetros. Y si es una ingeniería mecánica de precisión, bueno, hasta centésimas o milésimas de milímetro. En este caso, vamos a trabajar con el centímetro. Me permite poner prefijo y sufijo. Quiere decir, si yo quiero que aparezca alguna unidad después del número. En este caso, yo quiero que aparezca la letra M, para que me indique los metros. Fíjense que acá ya estamos viendo, en la pequeña pantallita que aparece, a ver si lo puedo agrandar esto un poco más, aquí aparece ya la unidad, cómo se va a ver, ¿no? Me va a aparecer el metro, 2 decimales y M, digamos, como el sufijo de la cota. Bueno, con esta modificación yo estoy bien, eso creo que es lo que necesito. Aceptar. Ahora la defino como actual, a esta, para que todos los cambios se definan y queden ya representados en mi dibujo. Cierro, ¿sí? Y ahí cambió. Primero, me achicó las letras porque pasé de 0.18 a 0.1 y me sacó todos los decimales que no me servían y agregó M para que se entienda que estoy trabajando en metros. Podría también cambiarle, como les dije, el tamaño de las flechas, puedo cambiar un montón de elementos. Ustedes entrando en este menú, ¿sí? Entrando acá en acotación, tocan la acotación estándar, que es con la que estamos trabajando, como hice recién, y acá la podemos modificar. Otra cosa que podemos hacer es definir una nueva acotación, ¿sí? O sea, generar una nueva cota. Vengo acá a nuevo. Me pregunta, me dice el nombre sería copia de estándar. Bueno, yo voy a poner práctica estándar, ¿sí? Continuar. Aquí me abrió me abrió otra vez para manejar todos los elementos. Yo lo que voy a hacer en estas, le voy a achicar el tamaño de las letras, de las, ¿cómo se llama? De las flechas, ¿sí?
delante del texto, factor de altura, tamaño del corte, voy a achicar un poquito el corte para que esté más cerquita del texto, ahora lo van a ver, ven cómo se achica un poquito. Otra cosa que voy a ajustar, a ver, en las líneas puedo cambiar el tipo de líneas, por ejemplo, la línea de referencia 1, vamos a definirla, bueno, vamos a cargar estos, un tipo de línea que sería un trazo, a trazos, vamos a tocar esta línea a trazos, aceptar, y ahora me define el tipo de línea de referencia 1, una línea de trazos. Lo mismo voy a hacer con la línea 2, también vamos a poner una línea de trazos, aceptar. Bien, esa sería la línea práctica estándar. Entonces, ahora le digo que me ponga como actual la práctica estándar. De manera que estas que están en la estándar quedan iguales, pero si ahora yo hago una cota nueva, va a aparecer en el nuevo sistema. Acotar, lineal, una acotación lineal, vamos a poner que la cota, voy a acotar la pared, que no le puse la cota. Voy a utilizar el sistema de referencia a objetos. Para eso, para referencia a objetos, aprieto el F3 de la computadora, ¿sí? Apretar F3 de la computadora, me aparece este menú, parámetros de referencia a objetos. Me dice qué objetos quiero, cómo encuentro yo los puntos dentro del AutoCAD. Yo le voy a decir que me tome los puntos finales, ¿sí? El punto medio, las intersecciones y la extensión, o sea que si hay una línea que me la extienda también para trabajar. Aceptar. Y entonces ahora, cuando yo me acerco a una línea, me define el punto final, ¿sí? Me lo encuentra. Si quiero trabajar con la extensión, también me extiende las líneas, ¿vieron? Me extiende las líneas. Y si quiero trabajar el punto medio, me lo encuentra al punto medio de la línea. Lo mismo en una intersección. Cuando yo voy a una intersección, ven, me encuentra acá, por ejemplo, que hay una intersección de dos líneas, me encuentra y la intersección se marca con un aspa en diagonal. El punto medio con un triángulo y el punto final con un cuadradito. Entonces voy a marcar ahora el ancho de la pared de punto medio a punto medio y acá me lo definió con estas flechas que yo le dije que iban a ser más chiquititas, ¿sí? Además, los puntos, las líneas de referencia son líneas de puntos, ¿sí? No se alcanza a notar acá porque es muy cortita la línea, pero acá ven, si ustedes se fijan, aparece cortadita la línea de acotación, ¿no? Bueno, o sea que ahí pudimos modificar las propiedades de de un elemento que en este caso son las cotas. Yo puedo igualar las propiedades de una cota a otra. Por ejemplo, quiero que las cotas de puerta sean iguales a esta que yo puse en la pared. Para que se note más, voy a cambiarle el color también a la cota. Voy a venir acá, toco la cota y le voy a modificar el color, la propiedad. En vez de ser el color por capa, quiero que el color sea amarillo, perdón. No me lo tomó. Vamos a ver. Que sea amarillo. Ay, perdón, no sé por qué. No me está tomando, perdón. Vamos a propiedades. Perdón, tengo el comando todavía activo. Tengo que escapar y escapar para deshacerme del comando, ¿sí? Yo puedo venir acá,
opciones. No, perdón. Vamos a tocar la cota, vamos a cambiarle el color del objeto, amarillo. Bueno. No, propiedades. Bueno, voy a hacer otra cosa, lo vamos a hacer diferente. Vamos a generar un objeto nuevo. No sé por se tendría que ver amarillo, no sé por qué no estoy viendo en amarillo. Tengo algún error en el AutoCAD. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto es un error. Tengo un error en el programa que voy a tener que corregir. Vamos a borrar esta línea. Bien, bueno, entonces, como les dije, voy a copiar las propiedades de este elemento en este otro elemento. ¿Cómo hago? Voy a igualar propiedades de este elemento y se las transfiero a este otro elemento. Ahí se achicaron las líneas, como pueden ver. ¿Sí? Copié las propiedades de este elemento a estos otros dos elementos. Puedo copiar también propiedades de una línea, por ejemplo, a esta otra y le cambio la propiedad, digamos, pasándola de la capa cota a la capa aberturas, ¿no es cierto? Aberturas, exacto. Para volverla otra vez podría tocar el elemento. Bien. Puedo venir acá, copio las propiedades de este elemento y se las paso a este otro elemento. Bien. Ahí lo que hicimos fue entonces modificar las propiedades de la cota y pasar propiedades de un elemento a otro copiándolo. Bueno, un segundito. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver las propiedades. Doy doble clic a el sombreado, ¿sí? Que habíamos hecho para la pared, que habíamos optado por un sombreado diagonal. Al darle doble clic me aparecen acá todas las propiedades del sombreado. Puedo modificar acá el color, ¿sí? De este sombreado utilizando otro color. Ahí está, ¿sí? El color del sombreado, o lo puedo volver al color de la capa, que es el color rojo que tiene la capa muro, ¿sí? Puedo modificarlo a cualquier color o que tenga el color de la capa. Puedo también modificarlo desde la capa, ¿sí? Pero modificaría todo lo que está en esa capa, le estaría modificando el color. Acá, al modificar la propiedad de un determinado elemento, solo modifico ese elemento. Otra cosa que puedo hacer es modificarlo, el tipo de sombreado que tengo, ¿sí? Puedo ir optando por diferentes sombreados para modificar, digamos, en vez de ver el rayado, ver un sombreado sólido, un sombreado en ángulos. Bien, pasemos ahora a ver cómo haría yo para visualizar este dibujo en un formato de impresión. Voy a salir primero. Tengo un problemita. Tengo muchos programas funcionando, entonces el AutoCAD está bastante lento, ¿sí? Bien,
Vamos a ver lo siguiente. Yo quisiera ahora ver cómo puedo hacer para visualizar en formato de impresión este dibujo. En el lugar donde yo estoy trabajando, si ustedes se fijan abajo de toda la pantalla, dice modelo. Yo estoy trabajando en el modelo, estoy trabajando en el espacio de dibujo que tiene el AutoCAD. Acá es donde yo hago todo el dibujo. Pero después a este dibujo lo voy a representar en una forma plana para poder imprimirlo. Para eso paso a las presentaciones. Fíjense abajo que me aparecen otras, ¿ven? Me aparecen estas hojas, ¿sí? Que dicen presentación, aparecen con la escuadra, como si estuviera trabajando en el tablero. Voy a tocarla a la presentación. Bueno, voy a salir, algo mi AutoCAD está, a ver si ahí está un poco lento. Bueno, al tocar presentación, aparezco en el formato de una hoja de papel donde me aparece el dibujo. Si lo miramos es bastante parecido a lo que vemos en un dibujo de Word, ¿sí? Pero si yo me acerco, acá me aparece una ventana, ¿sí? Toco acá, aparece una ventana, y dentro de esa ventana me aparece el dibujo que yo tenía. Si yo amplío, fíjense que estoy ampliando esa ventana y me aparece más del dibujo que yo tenía. Si me molestan estas líneas que yo tengo de referencia acá, las puedo borrar, puedo hacerlas desaparecer en el espacio modelo que está acá. Ven que acá tengo toda la cuadrícula, la puedo hacer desaparecer. Acá abajo, volví entonces al espacio modelo. Acá abajo aparecen una serie de comandos. Dentro de esos comandos está la grilla. Toco la grilla y desaparece del dibujo, ¿sí? Si me molesta para la presentación, bueno, puedo hacerla desaparecer. Acá puedo hacer lo mismo, la puedo hacer desaparecer a la grilla. Bien, entonces dije, yo lo que estoy viendo acá, lo estoy viendo a través de una ventana, ¿sí? Esta es la ventana que me muestra el dibujo. Si yo la achico a la ventana, fíjense, parte del dibujo desaparece. ¿Por qué? Porque esta ventana me muestra el dibujo que tengo en el espacio modelo. Me lo muestra en una hoja de papel. Si yo ahora, si yo estoy parado fuera en la hoja de papel, fíjense acá abajo me dice papel. Si yo estoy parado en la hoja de papel, muevo la hoja, ¿sí? Y se mueve todo junto. Ahora, si yo entro dentro de la ventana, para entrar dentro de la ventana tengo que hacer doble clic dentro de la ventana, o sea, 2 veces apretar el botón izquierdo del mouse. Fíjense que ahora aparecieron los comandos, una serie de comandos dentro de la ventana y abajo me dice espacio modelo. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora estoy en el espacio modelo dentro de la ventana. Fíjense que yo estoy tocando los elementos del dibujo, ¿sí? Es más, si yo ahora muevo el dibujo, se mueve solo el dibujo y no el papel, ¿sí? Bien, estoy dentro de la ventana, en el espacio modelo. Si toco afuera ahora, doy doble clic afuera, fíjense, cuando entro a la ventana me aparecen las aspas. Cuando salgo de la ventana me aparece el puntero del mouse, ¿sí? Si yo ahora toco doble clic afuera de la ventana, estoy ahora en el espacio papel y puedo dibujar en el espacio papel. En el espacio papel yo también puedo dibujar. Por ejemplo, si quisiera hacer el rótulo, ahora por ejemplo, pongo la capa 0, la pongo activa
y voy a dibujar un rectángulo para armar mi rótulo, ¿sí? Mi marco, ¿sí? Armo otro rectángulo para hacer el rótulo y estoy dibujando dentro del papel, no en el espacio modelo. Si yo voy al modelo, no hay nada, no está el rótulo ni el marco. Si voy al papel, aparece el marco y el rótulo. Es más, si yo entro dentro del espacio modelo dando doble clic adentro de la ventana, me muevo y no muevo el marco, porque el marco está en el papel. ¿Se entendió? Bien, mientras yo dibuje en el papel, va a quedar acá en el papel. Por ejemplo, quiero ponerle un nombre a este dibujo, voy acá a textos, ¿sí? Texto, generar un texto, una línea de texto, me paro acá en el rótulo, defino, me pide el AutoCAD que defina cómo va a estar el texto, y acá pongo plano 1, P1, ¿sí? Enter. Y sigo escribiendo, puedo poner proyecto. Bien, Enter. Puedo seguir escribiendo otra línea que sea dirección. Bien, una vez que terminé, me paro afuera del texto, aprieto, perdón, vamos a volver a hacerlo. Texto, vamos a pararnos acá. Acá es el espacio donde vamos a escribir el texto. Escribamos el texto, entonces decimos plano 1, enter, proyecto, dirección. ¿Sí? Bien, me paro afuera y quedó grabado esto, acá este texto. Puedo ampliarlo al texto, lo puedo ampliar. Puedo modificarle las propiedades al texto, me paro en el texto, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, escalarlo. Puedo escalarlo al texto o puedo cambiar la capa en la que está este texto, cambiarle el color. En este caso vamos a escalarlo para achicarlo un poquito. Vamos acá a escalar, toco el texto, me paro acá en este extremo, le digo que lo quiero achicar a la mitad, punto 5, y acá me quedó el texto en la mitad del tamaño, ¿sí? Bueno, esto lo puedo mover también, lo desplazo, lo pongo por ejemplo acá abajo del plano. Puedo agregarle un título, otra vez. Vamos acá a colocar el texto, ¿sí? Que sea habitación 1. Bien. Habitación 1. Y acá me quedó el título. Me quedó fuera del encuadre, así que me pongo mover, desplazo y ahí me quedó encuadrado. Entonces armé un rótulo, armé un marco, le puse los textos, ¿sí? Bien, pero también quiero manejar la escala del dibujo. El dibujo yo no sé en qué escala está saliendo. Bueno, eso lo puedo manejar con un comando que se lo vamos a tener que escribir, es mb corta setup, o sea, mb setup sería. Ahí está el comando, enter. Una vez que yo tengo ese comando activo, puedo escala de las ventanas gráficas. ¿Ven? Acá tengo alinear, crear,
vamos a tocar escala de las ventanas gráficas. Me paro en la escala, en la ventana, la selecciono con el botón izquierdo del mouse. Ahora toco el botón derecho del mouse para decirle que está ok, ¿sí? Y acá me dice indique las unidades del espacio papel, o sea, ¿cómo la voy a ver? Una unidad de espacio papel, perdón, vamos otra vez, escala, se pasó muy rápido, perdón, escalas de las ventanas gráficas, enter, lo seleccioné, bien, me dice indique entonces el espacio papel 1, ¿sí? 1, enter, y después me dice el espacio modelo, o sea, cuántas unidades del dibujo van a quedar representadas en una unidad del espacio papel. Si pongo 1 en 1, me va a salir exactamente en esta escala 1 en 100. Bien, aquí lo tengo representado. Tengo en escala el dibujo y tengo el marco y el rótulo. En la presentación 1. Por ejemplo, yo podría modificar agregar varias ventanas en este dibujo para tener una ampliación, por ejemplo, de un detalle que yo quiero tener, que podría ser el detalle de la puerta. ¿Cómo hago con esto? Primero salgo de este comando, vamos a achicar un poco la ventana que tenemos de visualización porque es demasiado grande, no necesito tanto espacio, ¿sí? Tanta ventana porque el dibujo es más chico. La muevo ahora, desplazamos la ventana esta a este extremo y ahora la copio a la ventana, copio la ventana desde este extremo hasta este extremo y acá me copió el dibujo en otra ventana, ¿sí? Esta ventana más chiquita la voy a reducir hasta acá y quiero que en esta ventana aparezca un detalle del dibujo. Entonces entro al espacio modelo, fíjense que el aspa está en este espacio modelo, ¿sí? Ninguno de los otros, estoy en esta ventana. Acá puedo mover y centrar el elemento que yo quiero que aparezca y con el zoom dinámico, o sea, con la ruedita del mouse, puedo aumentar el tamaño de lo que estoy viendo en esta ventana. Salgo de la ventana dando doble clic afuera de la ventana, en el espacio papel, y me quedó un plano donde tengo en una escala la planta y el corte y en otra escala un detalle. Bien, esto quiero que, si usted se fija, quiero que me quede justo dentro del rótulo. Ahí me quedó el dibujo. Bueno, esta es una forma de trabajar. Acá tengo el plano con los elementos, digamos, un detalle en un lado y una planta y corte en el otro. Hice el rótulo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a copiar algunos elementos de un plano para incorporarlos en otro plano. Yo acá tengo varios planos abiertos. Fíjense que acá tengo algunas hojas, ¿no? Del AutoCAD donde puedo ver que tengo algunos planos. Este es el inicio, ¿no? Donde en el inicio era digamos, donde yo seleccioné el plano con el que iba a trabajar. Acá está un plano de práctica, un marco de práctica y el relevamiento que es el que habíamos hecho. Yo voy a abrir este marco de práctica, este lo tienen ustedes en la Petco, lo pueden bajar. Lo voy a acercar y dentro de esto tengo un rótulo y tengo algunos elementos que voy a copiar, que son las referencias de incendio
de un plano que las voy a pasar a otro plano. ¿Cómo hago esta operación? Bien, no utilizo el, el, el comando de copiar de AutoCAD que venía usando en el dibujo, sino que utilizo un comando de copiar que tiene AutoCAD que es de Window. Es este que vemos acá, al costado, ¿ven? Aparece la misma paletita que los programas de Windows, donde tengo copiar, ¿sí? Copiar, selecciono todos los elementos que voy a copiar, doy Enter con el botón derecho del mouse y ahora me quedaron estos elementos copiados en la paleta de Windows para utilizar con el Windows. Así que si yo me voy a otro plano, por ejemplo, al plano que estábamos trabajando nosotros, al plano de relevamiento, y me voy al modelo, puedo pegar, ahora sí, con la misma pegar de Windows, la paleta de referencias. Bien, yo me voy a alejar. ¿Qué pasó? La paleta de referencias no está a la misma escala que el dibujo. Así que la voy a tener que achicar para poder utilizarla. ¿Cómo la voy a achicar? Con escala. Acá dentro del box modificaciones, voy a escala, selecciono todo lo que quiero escalar, en este caso toda la paleta esta, ¿sí? Una vez que lo seleccioné, toco el botón derecho del mouse, me dice a partir de qué punto vamos a escalar, vamos a poner a partir de esta esquina. Y si yo me muevo ahora con el mouse hacia un lado o hacia el otro, voy a agrandarlo o achicarlo. Eso es moviendo el mouse solamente. Otra forma es decirle el factor de escala. Yo lo quiero un 10%, o sea, 0.1, al 10% de lo que era. Ahí está, al 10% me quedo acá. Bien, si quiero escalarlo más, lo quiero achicar más porque no me alcanza con esto, lo vuelvo a seleccionar. Otra vez hago la misma operación y ahora a la mitad de lo que está ahora. Ahí me alcanzó, esto me parece bien, con esto puedo trabajar. Y vamos a mover algunos elementos de acá, por ejemplo, el elemento salida, el cartel, lo copio, ahora sí con el copiar del AutoCAD. Bien, me faltó hacer algo más. Este elemento, esto, a ver, lo voy a tener que explotar, descomponer sería. ¿Por qué? Porque está todo compuesto en una sola, en un solo dibujo. Es un concepto que se llama bloque, pero cuando todo está en un solo dibujo, lo puedo descomponer en sus componentes con este comando que se llama descomponer. Y ahora sí, lo voy a desplazar, salida, con todo el símbolo, ¿sí? Lo voy a desplazar y lo voy a colocar acá. Acá voy a colocar un cartel salida, ¿sí? El extintor, por ejemplo, lo quiero colocar al lado de la puerta acá cerca de la ventana. Así que voy a venir y lo voy a poner acá, ¿sí? Bueno, se me confundieron los textos, así que este texto también lo voy a correr. O no lo voy a poner, mejor lo voy a borrar porque como voy a tener una referencia, este texto no lo voy a poner. Voy a dejar solo el símbolo, los símbolos. El símbolo salida, el símbolo extintor. Corte general de luz, también lo voy a mover y lo voy a colocar acá. Un corte general de luz va a estar acá, afuera del... Lo puedo poner acá en el corte, que se vea ahí. Y lo puedo copiar y colocarlo también en la vista, en la planta, para que aparezca donde va a estar el corte general de luz. Y una luz de emergencia también voy a colocar en el medio de la habitación. Vamos a ponerla acá, cerca de la salida. Ahí tenemos una luz de emergencia. Bien,
Así que yo traje de otro dibujo elementos que los estoy utilizando en este dibujo. Si ahora me voy a la presentación, esos elementos ya están colocados, ¿sí? Inclusive en la ampliación aparecen más grandes estos elementos, ¿sí? Tal cual lo que estaba viendo. Bueno, pero quiero colocar las referencias, así que voy a correr esto, lo voy a correr para arriba con desplazar. Vamos a poner acá arriba y acá voy a poner las referencias para que todos estos elementos me aparezcan como referencias en el plano. ¿Dónde lo tenía yo? Lo tenía acá, en el clipboard de Windows. Vamos a poner pegar. Acá. Bien. Me aparece muy grande, claro, porque está fuera de escala. Vamos a seleccionarlo nuevamente. Vamos a pararnos en este extremo. Vamos a ponerle, en vez de 0.1, 0.05. Perdón, no seleccioné todo, perdón. Voy a tener que seleccionar de vuelta, escalar. Selecciono todos los elementos. Ahora me paro acá. 0.05 y ahí reduje todo a un tamaño compatible con lo que estoy viendo adentro del plano. ¿Se acuerdan que había puesto que era 1 en 1 la relación? Entonces acá tengo las referencias, ¿sí? Fíjense que tanto lo pude poner tanto en el espacio modelo como en el espacio papel. Traje las referencias y las coloqué acá. Lo mismo puedo hacer con el marco, ¿no? Pongo el marco de práctica. Puedo seleccionar el marco. Vengo acá a copiar el clipboard de Windows. Selecciono el marco y el rótulo. Y ahora me voy a la presentación. Perdón. Al trabajo relevamiento. Dentro del trabajo relevamiento ahora quiero pegar este rótulo. Bien, vamos a pegar. Claro que me va a aparecer en una escala incompatible como me pareció con el que la tengo que reducir. Así que voy a escalar nuevamente. Selecciono todos los elementos. Los vamos a escalar a partir de un punto por acá. ¿A qué tamaño? A 0.05 para que quede en la misma escala con la que estábamos trabajando. Bien, ahora sí puedo mover esto y lo podría poner acá dentro del dibujo, pero es muy grande, así que lo vamos a achicar un poco más todavía. Vamos a reducir la escala a un poco más que esto. A ver, vamos a la mitad, no, a un cuarto, a 0.25, a un cuarto de lo que estaba. Esto, bueno, pues, en este caso yo lo estoy haciendo por prueba y error porque no conozco las dimensiones, pero en el caso que nosotros trabajemos con un plano que ya conocemos, vamos a saber bien las dimensiones y vamos a poder trabajar con el plano. En este caso, esta hoja es una hoja A3, la que estamos trabajando, que no se condice con esta otra hoja que tenemos acá abajo. Por eso no aparece en el mismo plano. Si yo quiero cambiar la hoja de impresión, puedo ir acá a los comandos ya del AutoCAD. Vamos acá a la A de AutoCAD, toco ese comando en la A de AutoCAD y vengo acá a imprimir. ¿Sí? Imprimir. Dentro de imprimir, fíjense que puedo dibujar, trazar en un plotter o puedo trazar en un plotter 3D. También puedo desde el AutoCAD mandar a que mi dibujo se imprima en una impresora 3D. En este caso nosotros vamos a trabajar solo trazar en un plano de papel, que es con lo que normalmente vamos a trabajar. Bueno, acá empiezan
las definiciones para la impresión. Una de las cosas que tengo que definir es el tamaño de la hoja. Está en una hoja oficio y yo la quiero en una hoja A3. Busco dentro de todo lo que tengo acá la hoja A3. Acá está el formato ISO A3. ¿Sí? Aplicar a la presentación. Listo, cierro acá, cancelar para que no me la imprima y ahí apareció la hoja A3. ¿Ven? Quiere decir que esto que está acá es un formato de hoja A3. Ahora yo puedo armar mi dibujo dentro de ese formato. ¿Sí? Podría escalarlo o puedo dibujar un nuevo marco. Por ejemplo, yo lo voy a escalar desde acá. Vamos a poner un 5% más grande para que quede un poquito más grande cerca del tamaño de la 3. Bien, aquí tengo dibujado entonces un marco y acá tengo, bueno, un rótulo que ya traje de otro plano. Esto lo puedo editar, doy doble clic sobre los textos. ¿Sí? ¿Dónde me está apareciendo? Perdón. Vamos a explotarlo para que me permita editar todo. Bueno, tengo un problemita en el AutoCAD que está muy lento, pero si yo doy doble clic sobre los textos, debiera poder editarlos. No me lo permite, pero por una cuestión de mi AutoCAD que está muy lento. Modificar. Profe, las plantas dibujó, ¿en qué escala tienen que estar en el plano? ¿1 en 100? 1 en 100 en este caso, ¿sí? Yo al trabajarlas, digamos, ustedes vieron que puse 1 en 1 la impresión. Quiere decir que a la misma escala con la que yo trabajé va a salir impresa. Si yo quiero que salga al doble, le pongo que en el espacio papel, cuando me dice escala del espacio papel, le pongo el número 2 y en la escala del espacio modelo le pongo el número 1. Entonces quiere decir que me va a salir el doble en el papel de lo que está en el modelo. Lo puedo armar acá, por ejemplo, si lo quiero modificar acá para que esto me salga a una escala el doble de la que estuve trabajando. Vamos entonces a hacer otra vez el comando mb corta setup enter. ¿Sí? Escalar las ventanas gráficas, la selecciono, le doy enter con el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Y ahí me pregunta, indique las unidades en el espacio papel, 2 le pongo. Ahora indique en el espacio modelo, 1, enter. Y ahí, escape para salir del comando, ahí sí ya lo tengo en escala, al doble de la escala que lo tengo acá. O sea, acá lo tenía 1 en 100, así que acá lo tengo 1 en 50. Al doble de lo que lo tenía en esta escala. Claro, uno ajusta la figura a la escala que uno lo necesita. Exacto. Por ejemplo, en mi CAD yo pongo Z, un XP que es 1 en 100. Y así voy escalando las figuras como me las piden. Bueno, en este caso yo no modifiqué las figuras. Si yo voy al espacio modelo, ¿sí? Las figuras siguen siendo las mismas. No he hecho ninguna modificación. Solo las estoy viendo en la visualización de mi espacio papel en una escala diferente. ¿Sí? Sí, sí, sí.
De esta manera no duplico el dibujo, ni lo triplico, ni aumento la cantidad de memoria que tiene el archivo, sino que solamente lo veo de otra manera. Hoy, claro, las computadoras tienen una cantidad de memoria inmensa, por lo tanto en los dibujos que nosotros trabajamos normalmente no es importante redibujar en el espacio modelo varias veces, aunque a diferentes escalas, pero cuando los planos contienen una gran cantidad de información, tenemos que optar por estas soluciones en las que no estamos redibujando, sino solamente lo vemos en otra escala. Eso para los que ya están entrando en la nueva generación de dibujos, que son los espacios bin. El espacio bin, ¿qué significa? Es una forma de trabajar con un solo archivo que está disponible para todos los que dibujamos. Hay un solo archivo en el que trabajamos todos, el arquitecto, el ingeniero, los dibujantes, los que arman las instalaciones, todos trabajamos sobre un solo archivo. Y lo vemos en diferentes programas, pero el archivo es uno solo. ¿Sí? Cada modificación que yo hago, la hago sobre el archivo original. Es lo que estoy haciendo en este momento. Yo estoy trabajando sobre el espacio modelo. Vamos al modelo. Estoy trabajando sobre un solo archivo y lo estoy viendo de diferentes maneras. Inclusive puedo tener varias presentaciones y ver al archivo de diferentes formas. Acá, por ejemplo, lo estoy viendo, digamos, en esta presentación muy chiquitito. Pero vamos a ver acá, en esta presentación, que tengo dos vistas del mismo archivo. Yo quisiera que en esta vista, por ejemplo, no me aparezcan los elementos de la referencia. O sea, en esta sí quiero que me aparezca el matafuego, la salida de emergencia, la luz de emergencia, pero en esta, que es un detalle de la puerta, no quiero que aparezca eso. Puedo apagarlo, puedo venir acá, doble clic, entro en el archivo, ¿sí? En el archivo, y dentro de la capa, que es la capa bomberos, dentro de la capa bomberos quiero, vamos a verla en el, tengo que abrir más opciones. Acá dentro de esta capa bomberos quiero hacerla desaparecer en esta vista. Fíjense que la apagué acá, ¿sí? La apagué en la vista y desapareció en esta vista solamente. Yo doy doble clic acá y sigo teniendo el dibujo tal cual lo tenía. Sigo teniendo el dibujo tal cual lo tenía, pero en esta vista no me aparece el elemento que apagué. Si voy al espacio modelo, sigue estando todo igual. Solo lo estoy viendo de otra manera. Bien, seguimos un poquito más para cerrar esta clase, donde vamos a ver el tema de impresión, ¿no es cierto? Habíamos dicho, vamos a imprimir, a trazar. Dentro de trazar, ya le habíamos definido la hoja. Y acá, en vez de ponerle una impresora, le vamos a decir que lo imprima como un documento PDF, ¿sí? De AutoCAD. Ahí está, me lo va a definir como un elemento PDF. Acá me establece la escala en la que lo va a imprimir. Yo, como ya lo definía eso en mi hoja, le digo que no me la modifique, que una unidad de dibujo sea una unidad de impresión. Que me va a imprimir toda la presentación, o sea, lo que está dentro de la hoja. Le pido que lo aplique lo que acabo de hacer. Y quiero ver la vista preliminar de eso. Bueno, perdón. Acá cometí un error al imprimir. Porque, a ver, escalar hasta ajustar.
Bien, escalar hasta ajustar. A ver. Vista preliminar. Bien. Está tomándome una presentación. Me está tomando toda la presentación. Bueno, vamos a tomar, perdón, es un segundito. Vamos a tomar, en vez de la presentación, vamos a definirle una ventana de impresión. O sea, ¿qué es lo que yo quiero imprimir? Esta ventana, estrictamente. De acá hasta acá. Vamos a imprimir la ventana. Ahí está, esa ventana. La vamos a, si yo le digo que me la ajuste, esta ventana, a la hoja. Acá tengo un problema. No debiera salir así, pero hay algo que está mal definido en mi dibujo. Si yo le digo que me la ajuste a la hoja, me la va a ajustar a la hoja, le pongo que lo aplique, vista preliminar, y acá me sacó la impresión tal cual la tenía en mi ventana de impresión. Si ahora yo le digo que esto lo imprima, o sea, vamos a decirle que lo imprima, le vamos a dar a aceptar para que me lo imprima. Entonces lo que me hace el AutoCAD es me pide que defina un archivo donde lo voy a imprimir. Voy a ir al escritorio yo de mi computadora, le voy a poner relevamiento presentación 1 en PDF, guardar. Y ahí me lo guardó como PDF. Ahora yo lo abro en el PDF. Vemos un segundito porque está un poquito lenta mi computadora. Acá está, lo abro en el PDF y acá lo tengo al dibujo en un PDF, en una hoja A3, tal cual lo hice en el AutoCAD. Fíjense que en el PDF me aparece este icono que está acá. Si yo lo toco a ese icono, me aparecen las capas del AutoCAD, ¿sí? Las mismas capas con las que yo estuve trabajando. Y puedo apagar las capas, por ejemplo, las cotas no las quiero ver, las apago. No quiero ver los bomberos, apago, ¿sí? Quiero apagar el muro, lo puedo sacar. Fíjense que si yo exporté desde el AutoCAD en el formato de AutoCAD, me pasa no solo la información del dibujo, sino que me pasa información también que está contenida en el programa de AutoCAD, como por ejemplo las capas. Me está pasando toda la serie de dibujos transparentes que tengo uno encima del otro y los puedo prender y apagar. Los textos, por ejemplo. El sombreado, bueno, porque en este no está. Sí, es el muro. Las cotas, bomberos, aberturas. Bien, o sea que puedo ir trabajando, puedo ir visualizando las capas también dentro de de esta exportación que hice del PDF, desde el AutoCAD. Bien, vamos a cerrar la clase acá.